vamos a hacer entrega de los primeros complementos del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya una realidad en nuestro país. Esta reforma importantísima que pretende eliminar estos efectos negativos que tuvieron las reformas neoliberales que nos llevaron a pensiones muy bajas en nuestro país. Agradecer muchísimo para que esto pudiera ser posible. Hubo mucha coordinación de varias instituciones, entre ellas, por supuesto, la Secretaría de Hacienda, su titular, Rogelio Ramírez de la O, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, y también otras instituciones como el Banco de México. Nos acompaña hoy aquí el subgobernador Omar Mejía, también el titular de Pensiones, Héctor Santana, está con nosotros el titular de CONSAR, Julio César Cervantes, el titular del Infonavit, Carlos Martínez, la titular del ISSSTE, Berta María Alcalde, y también el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Iniciamos así con la presentación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos comentado con anterioridad, es importante conocer cuál era el sistema pensionario que teníamos y cómo hemos venido reformando este modelo. Antes de 1997 y antes de 2007, en nuestro país existía un sistema pensionario solidario, donde las cuentas eran administradas por el IMSS y por el ISSSTE. Cumpliendo 60 años y 10 años de cotización podías acceder a una pensión. Este sistema solidario garantizaba, y aquí lo vamos a ver en un ejemplo que hemos utilizado, que un trabajador, una trabajadora que tiene un salario, que tenía un salario de 10,000 pesos, pudiese a través de este sistema solidario jubilarse con 10,000 pesos, es decir, un 100% de rendimiento a la hora, en la última etapa de su vida. ¿Pero qué sucedió? En 1997, con Zedillo como presidente de la República, en el caso de aquellos afiliados al IMSS, y posteriormente en 2007, ya con Calderón como presidente en el caso del apartado B o de los trabajadores al servicio del Estado, cambió completamente de un sistema solidario a un sistema individual, a través de cuentas individuales administradas ya no por el IMSS y por el ISSSTE, sino por las AFORES. No solamente cambió esto, sino también los requisitos para poder acceder a una pensión. Ahora debías cumplir 60 años y no 10, sino 25 años de cotización para poder acceder a una pensión. ¿Cuáles fueron los efectos de cambiar de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales? Que un trabajador, una trabajadora que ganaba 10,000 pesos, en el mismo ejemplo, en lugar de recibir 10,000 de pensión, estaba recibiendo poco menos del 30%, es decir, 2,700 pesos. Con esta realidad, en 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa al Congreso, una reforma importantísima que tuvo 3 cambios fundamentales. El primero es que se aumentó la aportación por parte de los empleadores, de los patrones, pasó de 5% a 13% de manera progresiva. Número 2, se puso un alto al cobro abusivo o altísimo de comisiones que estaban cobrando las AFORES, mucho más que en otras regiones del mundo, y al poner este alto, este fue el efecto de un cobro de 1.01 a 0.56%, prácticamente se limitó a la mitad. Tan solo este cambio ha significado un ahorro para los trabajadores de 40,000 millones de pesos y se proyecta para 2030 un ahorro de 100,000 millones de pesos. Y finalmente, un tercer cambio importante que ha abierto a que muchas
más personas puedan jubilarse es bajar los años de cotización de 25 a 15 años con incrementos progresivos. ¿Cuáles fueron los efectos de la reforma? En el mismo ejemplo, una trabajadora, un trabajador que ganaba 10,000 pesos y que antes de la reforma del 2020 se iba a jubilar con 2,700, ahora se jubilaría con 6,000 pesos. Un incremento importante de casi el doble. Pero como podemos ver, todavía era insuficiente. Por eso la decisión adelante de presentar una segunda reforma al sistema pensionario. Esta reforma fue publicada hace apenas unos meses, el 1 de mayo de este año, el Día del Trabajo. Aquí fue informado que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y en esta reforma lo fundamental es que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué cambia? Pasamos de un sistema individual, de cuentas individuales, a uno mixto, donde están las cuentas individuales, pero hay un elemento solidario, un complemento solidario para garantizar que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario. Aquí podemos ver el ejemplo, la trabajadora, el trabajador que ganaba 10,000, que se iba a jubilar antes del 2020 con 2,700 y que gracias a los cambios de la reforma de 2020 ya se jubilaría con 6,000, hoy, gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se integra a su pensión este complemento que sumado con su pensión da el 100% de su último salario. ¿A quién va dirigida esta reforma? Pues a todos aquellos que han cotizado, que están dentro del esquema de cuentas individuales. Es decir, en el caso del IMSS, quienes empezaron a trabajar después de junio de 1997, y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentran en el régimen de cuentas individuales. Como hemos dicho, consiste en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio se jubilen con el 100% de su salario. Aquí es importante, como lo podemos ver, señalar que es una reforma que aplica tanto a aquellos trabajadores que están afiliados al IMSS como a los trabajadores al servicio del Estado, hoy afiliados al ISSSTE. Vamos a pasarle la palabra a Héctor, por favor, de la Secretaría de Hacienda. Gracias, buenos días. La siguiente, por favor. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso que tiene la característica de que la Secretaría de Hacienda es el fideicomitente y el Banco de México es el fiduciario. Lo que busca garantizar eso es el manejo escrupuloso de los recursos y garantizar que se inviertan de la mejor manera. Ahora, esta lámina lo que muestra es de dónde provienen los recursos y de dónde provendrán. Algunos ya han llegado al fondo, otros estarán en próximos días y semanas llegando al mismo. Los recursos que provienen del INDEF, tanto el 75% de los ingresos que se reciben por incautaciones, como también la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, que está ya en tránsito a ingresar al fideicomiso. Los recursos que provengan de las empresas que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional, un porcentaje de ellos, igual de la Secretaría de Marina, los adeudos que tienen entes públicos con el IMSS, con el ISSSTE y con el SAT, así como los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas que tenían administradas las AFORES y que corresponden a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. La que sigue, por favor. Este es el monto con el que el fideicomiso tendrá a fines de esta semana. Al día de hoy ya tiene 32,000 millones de pesos, pero estos días, el día de hoy y el miércoles, terminará de recibir los recursos para alcanzar un monto inicial de 44,894 millones de pesos, lo cual garantiza el cumplimiento de los dos objetivos del fideicomiso por muchos años, que es el pago de devoluciones a aquellos trabajadores que quieran recuperar su dinero y que estaba como cuenta inactiva, pero de manera muy importante, el pago de complementos que garantiza que todos los trabajadores puedan recibir. Si tienen una pensión inferior de 16,777 pesos, el 100% del ingreso que tenían como trabajadores activos. Este es el componente inicial
de cómo están los recursos que ingresaron al fideicomiso. 59% son de Afore, 14 son de Infonavit y 27 son los que corresponden a la transferencia del instituto.